Muchas gracias a todos los que llegaron y por todos los que llegaron, empezamos ya. Esperamos que nos lleguen más. Cada reunión estamos diciendo que regresen, pero miren, sí van regresando. Ya ahora hay de nuestro público que teníamos, ¿te acuerdas? De 60 personas, pues ni modo. La pandemia cambió todo. Todo ha cambiado. Pero bueno, pues hoy estamos de manteles largos. ¿Se oye bien? Sí. Correcto. Estamos de manteles largos porque nuestra invitada pues es de primera, como siempre. Todos son muy buenos los que vienen, pero pues hay que tener una mejor trayectoria o más larga trayectoria y pues la doctora es sensacional. Van a ver ustedes. Bien, ella es la doctora Ana Rita Valero de García Lascuray. Se graduó, tiene un grado de doctor en antropología, tesis, códices, tierras de indios, un estudio sobre la propiedad indígena en la Cuenca de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, División de Posgrado, 21 de enero del 98. Grado de maestra en Historia y Etnohistoria, otorgado en la División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tesis Solares y Conquistadores, Orígenes de la Propiedad en la Ciudad de México, 17 de noviembre de 1988. Licenciatura en Etnohistoria, otorgada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Tesis México, Tenochtitlan, 1534-1534, su primera traza, 3 de febrero del 84. Algunas actividades académicas. Miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, directora del Archivo Histórico José María Basogotti Noriega del Colegio de San Ildefonso de Loyola en Vizcaína, miembro fundador del Comité Mexicano Memorias del Mundo, UNESCO, miembro fundador del Seminario de Iconografía de México Antiguo, Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro del número y presidente de la Sociedad Mexicana de Historia y Estadística, miembro y presidente de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País en México, miembro honorario del Patronato del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, miembro académico del Seminario de Códices Mexicanas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, miembro del número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes, Letras, correspondiente a la de Cádiz, investigador titular de Machillot, Lectura de Imágenes de México Antiguo, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, colaboradora del Boletín Guanajuato, Información del Tepeyac para los Pueblos de México, miembro del Consejo Consultivo de Investigación Científica del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, presidente honoraria vitalicia de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, miembro y presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AC, miembro del número de la Academia Mexicana de Doctores de Ciencias Humanas y Sociales, fundadora y miembro de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico, miembro del número y presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, fundador y miembro del Consejo Editorial de Voz de Guadalupe, sección de Historia, profesora titular de la Universidad Pontificia de México, profesora visitante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana y Universidad Panamericana. Tiene muchas publicaciones, algunas de ellas ha publicado artículos y ponencias en diferentes órganos especializados, tanto nacionales como extranjeros. El Tesoro de Vizcaína, sus documentos antiguos, Memoria del Mundo. Don Francisco de Echevaste, Armas y Nobleza, Porfirio Díaz y Vizcaína, 250 años de vida en un colegio a prueba del tiempo. Coordinación. Bueno, pues como ven, le acaban de hacer un homenaje. ¿Ustedes creen que se lo merecían? ¿Verdad? Con todo esto, pero bueno, me están pidiendo que le paremos ahí, pero pues es verdaderamente un trabajo maravilloso el que ha hecho esta investigadora. Y además, amiga, y bueno, ya saben,
solidaria, pues aquí está con nosotros, a pesar de que pues hemos tenido nuestra pérdida de público, que poquito a poco vamos reconquistando. ¿Sí? Pues, ¿qué puedo decirles más que les darle la palabra y darle un aplauso para Gracias, Inge. La única cosa que me gustó de toda esta sarta de cosas que leíste es que somos amigas, Inge. Desde hace muchos años. Muchos años. Y si vamos a Flores, yo me tardo media hora en hablar de ella, pero pues ustedes ya la conocen, ¿no? Te agradezco que me hayas invitado, y lo que provocó que conociera el museo, que cómo me reprocho no haber reconocido esta obra. Entonces, gracias a ustedes también por estar aquí, siendo que no es tan fácil llegar y desprenderse a media semana de las cosas que uno hace. Muchas gracias. Pues si vamos a hablar de la muerte, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en pensar la muerte introduce violentamente al hombre en la esfera del sufrimiento emocional por la pérdida del ser querido, número uno. Y número dos, lo pone también frente a la disyuntiva de cómo desprenderse de él materialmente, lo que tampoco es fácil. Esto ha sido un reto en todas las culturas, desde que el hombre está poblando la tierra. Perdón, ¿ahora sí? ¿Con comodidad? Gracias. Sí, avísenme si no se oye para que Las distintas culturas han tenido distintas maneras de enfrentar a esto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, las comunidades en los polos que viven en nieve constante, pues para ellos desprenderse de los cuerpos era muy fácil porque los ponían adentro y ahí se congelaban y no pasaba más. Pero había otras cosas más, digamos, dramáticas. Había los que consumían el cuerpo del abuelo porque consideraban que eso era un honor y que así iba a continuar la especie, por ejemplo. Entre todos estos hay un sinfín de maneras en las que el hombre ha respondido a este dolor y a este reto tan fuerte como es el de la muerte. Uno de ellos, uno nada más, es el que voy a tener el gusto de charlar con ustedes el día de hoy, que es la muerte en el Colegio de los Vizcaínos. Hablar de este colegio pues nos obliga forzosamente a volver los ojos atrás, mínimo 100 años antes, cuando un grupo de vascos obligados por la pobreza de su tierra, se lanzan a la aventura del Nuevo Mundo en pos de tener aquí una vida mejor. Sin embargo, no era tan fácil incorporarse en las nuevas tierras. Por eso es que se les ocurre fundar una suerte de hermandad para socorrerse, para ampararse entre ellos y para ayudar a los que también seguían llegando. Entonces fundan esta hermandad. Es interesante recordar que las primeras oleadas de migrantes españoles al Nuevo Mundo casi no venían vascos. Predominaban los andaluces, los extremeños, toda la gente del norte de la península, pero vascos no pintaban. Hay estudios muy serios que hablan de que solamente alrededor de un 4% por allí de vascos llegaron en esas primeras oleadas, así que no hicieron presencia, verdaderamente no había vascos en México en la época de la conquista y de la temprana colonia. Ellos empiezan a llegar después, ya en el siglo XVII, cuando, como todos los que salen de la tierra, pues salen por problemas económicos, algunas veces políticos. Pero por ahí en mediados del XVII viene en el País Vasco un desplome de la economía muy severo,
porque tienen problemas de la ganadería, que es a lo que ellos se dedicaban, y entonces pues, esto empujaba a sus jóvenes a irse a buscar otros panoramas y empiezan a adherirse a Nueva España. Es decir, mientras ellos iban para abajo, Nueva España iba creciendo su economía. Entonces, en este escenario, pues se salen de allá y se vienen para acá. Entonces, poco a poco, esta hermandad que fundaban en un principio para auxiliarse y acompañarse, se va sofisticando y va adquiriendo ya la categoría de cofradía. Eso ya implicaba algo mucho más organizado, ¿no? Con unos estatutos bien planteados, con todo un orden fundacional que no tenía la hermandad del principio. Y es a donde quiero llegar. Estas escrituras fundacionales de la cofradía de Aránzazu, que así se llamó la de los vascos, en el primer número, en el primer mandato de sus estatutos, ponen que están organizándose para enterrar, para enterrar a los vascongados. Entonces salta a la vista que uno de los puntos fundamentales de la cofradía era precisamente eso, el dar asistencia a los vascuences que morían en estas tierras tan lejanas, y eso les provocaba angustia, estar lejos de sus tierras en el momento de la muerte. Pues para eso van ellos a empezar a trabajar en auxiliarlos, ¿no? Y lo primero que hacen es pues fondear un capital que les permitiera pues accionar, tomar acciones en ese sentido, porque no era fácil enterrar, era una cosa compleja y costosa. Ellos ponen como primera forma enterrarlos, eso les prometen, y les dicen sin importar el costo. O sea, se comprometían a enterrarlos de la manera más solemne y más costosa que había en aquel entonces. Y esto será un atractivo para entrar como cofrades a la cofradía de Aránzazu. Pero realmente la asistencia empezaba aún antes de que muriera la persona. Cuando ya estaba en el estado agónico, cuando ya se veía que se estaba despidiendo, iban con ellos, se estaban poniendo, probablemente le tomaban de la mano, lo tranquilizaban, se estaban poniendo, hasta que ya se venía el fallecimiento. Pero desde entonces venía el apoyo, ¿no? En cuanto fallecía, entonces ahora sí ya se les avisaba absolutamente a todos los cofrades que tenían la obligación de asistir al entierro. No era que sí iban, era obligatorio asistir al entierro para apoyar a su cofrade, a su paisano, con ese sentido del paisanaje tan fuerte que tenían los vascos, ¿no? Entonces, toda la cofradía se presentaba allí para acompañar el cuerpo. Incluso contrataban a algún empleado con un salario para que organizara el evento. Como hoy se contratan esas cosas para las bodas, bueno, sí les contrataban, pero para los entierros. O sea, tenía que ser perfecto todo. Se empeñaban en que todo se realizara de la mejor manera posible, sin escatimar, repito. Primero venían las honras fúnebres en la capilla particular de la cofradía, para después, con gran solemnidad, sepultar el cuerpo allí. Para que ustedes ubiquen, esta capilla de la cofradía de Aránzazu estaba enfrente, en la calle de Madero. Ustedes saben, el convento de San Francisco abarcaba hasta la calle de Madero. Justo al lindero de la calle de Madero, enfrente del Sámano, allí estaba la capilla de la cofradía de Aránzazu, la capilla hermosísima. Sabemos que tenía 6 colaterales, y el mayor, presidido por una talla de Nuestra Señora de Aránzazu,
flanqueada por sus papás, la Virgen, flanqueada por sus papás, la señora Santana y el señor San Joaquín. Tenían otras efigies de cuerpo entero, por supuesto de San Ignacio, es un santo guipuzcoano muy de las fidelidades de ellos, ¿no? Tenían también una colección de marfiles muy importante, tenían tibones de China, tenían espejos, a todos los lados del presbiterio había grandes lienzos hablando de Vizcaya, ¿no? Pinturas muy buenas. Del lado del colateral derecho tenían a la señora de Begoña, también una virgen muy apreciada en España. Y oigan esto, del lado izquierdo la de Guadalupe, o sea que eran guadalupanos, también ellos, ¿no? Desde ese entonces, cuando todavía no estaba tan difundida la devoción guadalupana, bueno, ya tenían allá su guadalupana muy puesta. Entre los marfiles tenían un Sancristo enorme, verdaderamente gigante, hablan de como media vara de alto, una pieza de marfil extraordinaria, ¿no? Tenían una colección de ornamentos también lujosísima, ropas de sacristía de gran lujo, por no hablar de las alhajas de la Virgen. La Virgen la tenían cubiertas de alhajas de esmeraldas, de brillantes, de perlas muy buenas. Tenían también una cuantiosísima colección de plata labrada. Tenían lámparas, candiles, frontales, custodias, copones. Es decir, lo que quiero poner en la consideración de ustedes es lo lujoso de esa capilla, cuyo fin último era enterrar a sus cofrades. O sea, quiero tratar de que entendamos esa liazón, ese vínculo entre la muerte, el valor que le dan a la muerte, y sus cofrades vascuences, porque eso solo lo podían tener si eran vasos. Allí no entraba nadie que no fuera vaso. Allí no se podía presentar a pedir abrigo, no sé, un catalán, un madrileño, uno de ellos, no. Tenían que ser vascos. Si eran vascos, entonces se les daba todas las facilidades posibles, aunque fuera un vasco pobre, porque los había pobres. Sin embargo, la cofradía se encargaba de darles la sepultura una sepultura de príncipes, por el valor que le daban. Vamos por el concepto que tenían de dos cosas, la muerte y esa vascainidad que tenían muy puesta en el alma. Para la misa acostumbraban poner un gran túmulo en el centro de la capilla y alrededor estaban ellos, los cofrades, como haciendo guardias, como se acostumbra, haciendo guardias alrededor de la caja. Terminada la misa, allá arriba, entonces bajaban a la cripta, todos ellos, portando grandes velas encendidas y rezando pues, los últimos responsos. Hagan ustedes un esfuerzo de imaginación para medio tratar de visualizar lo que debe haber sido aquello. Realmente una solemnidad en honra de la muerte y del cofrade que estaba muriendo. Vuelvo a decir que según las capitulaciones, y vuelvo a repetir, este era solamente una concesión para los, así dice a la letra, hermanos y naturales del señorío de Vizcaya, provincias de Guipúzcoa, Álava y el reino de Navarra, sus mujeres, hijos y descendientes. Ellos cuidan no solo a él, sino todo el tronco de vascuences están aquí. Eso les preocupó también. Ahora, costaba caro, bastantito carito. Tenían que darle 10 pesos al sacristán mayor. 10 pesos de la época, 10 pesos era más o menos el salario mínimo de ahora. ¿Cómo está el salario mínimo de hoy?
en 2,000 pesos, salario mínimo, ¿no? Equivalía a eso, lo que le daban al sacristán mayor. 12 pesos por derechos de enterramiento, había que pagar unos derechos. Tenía que gastar también en los paños mortuorios de la Santísima Virgen. Ella tenía que llevar su paño negro y su paño rojo. Sí, estaba todo perfectamente estructurado y estipulado, ¿no? Y lo más importante, pues la misa de Requiem con responso por el descanso eterno del alma del difunto, a quien habían ido acompañando desde que estaba despidiéndose, desde sus últimos momentos. Todos juntos ahí. Es decir, se necesitaba gastar en cera, la cena de Caricia, ¿no? En el estipendio de los sacerdotes, pero los sacerdotes también necesitaban su estipendio, en los paños mortuorios, en los derechos, en una bola de gastos, como por ejemplo, hubo un año en que la cofradía no tenía ornamentos negros para realizar esto, y tuvieron que encargar especialmente a los mejores bordadores de México para que les hicieran a ellos estos ornamentos negros con los que se iba a revestir el sacerdote oficial. En otras palabras, gracias a la cofradía, los cofrades tenían la tranquilidad de que ella se iba a encargar de algo tan importante como era su tránsito al más allá. Hoy tenemos otra cultura muy distinta con respecto a la muerte, no queremos saber de ella. Psicológica y socialmente la borramos. Ellos no la tenían borrada, la tenían en la cabeza y querían tener un tránsito importante en este momento. Y no solo al momento mismo de la muerte, bueno, gracias, perdón. Aquellos cofrades pobres que no tuvieran para solventar sus gastos eran acogidos por los cofrades ricos, porque ya en ese momento los vascos, estamos hablando del siglo XVIII mediados, ya se han colocado muy bien en la economía novohispana, muy bien. Son los que tienen los capitales de veras fuertes. Ellos controlaban, por ejemplo, el tribunal del consulado, que era como una Coparmex de hoy, ¿no? El comercio de entonces. Ellos no fueron hacendados, fueron comerciantes, y eso se dedicaba a comercio nacional e internacional, naturalmente, ¿no? Importaban cosas de España, exportaban las de México para allá, e incluso en el Pacífico también se metieron a hacer negocios. Lo que quiero señalar ante ustedes es los capitalazos que tenían estas áreas, pero pues no todos. Había los pobres, y a los pobres se les ayudaba en lo que pidieran. Tenían ese espíritu de ayuda, ¿no? Y en eso se viene la fundación del Colegio de Vizcaínos, que es a donde nos vamos a centrar. En algún momento de esta generosidad de ellos, entienden que sería casi indispensable fundar un colegio para niñas con necesidad de amparo y para viudas, porque en ese entonces había también esa cultura, no el feminismo que ahora hay, sino aquella mujer que perdía el vínculo con un hombre, fuese su padre, su hermano, desde luego su marido, su padrino, lo que sea, pero que tuviera un vínculo masculino. La que no lo tenía, caían en un auténtico desamparo. O sea, las leyes no la protegían, al contrario. Entonces era una situación muy dramática, la de las viudas que no tenían dónde meterse. Entonces ellos fundan este colegio con dos objetivos. Uno, las niñas,
en necesidad de amparo. No eran las niñas ricas de las familias, ¿no? Eran las niñas que tenían que ser amparadas y las viudas, una combinación muy particular. Acuérdense ustedes que colegio en aquel entonces, el término no definía lo que hoy conocemos como un colegio. Un colegio hoy es una escuela en donde los niños van, aprenden y se van a su casa. El término colegio en el siglo XVIII es un lugar donde la gente va a vivir automáticamente. Sería una suerte de internado, colegio. Entonces ellos montan este internado para cuidar a las mujeres. Eso es que de alguna manera fueron muy vanguardistas en su tiempo. Un tiempo en el que la mujer pues era realmente un objeto. Ellos tienen la visión, son de recogerla, de cuidarla, de darle abrigo. Y se avientan ahí un colegiazo, por eso estaban tan ricos, un colegiazo único, ¿no? Primero se van a ver a la ciudad, lo que sería la Claudia Sheinbaum de hoy, y le piden un terreno. Ellos querían ponerse más bien en la Avenida Juárez, enfrente de la Alameda, les gustaba eso. Pero el marqués del apartado, que era el Claudia Sheinbaum, les dice: no, ese ya está dado. Si quieren, ahí tenemos uno en las afueras de la ciudad, un terreno de segunda categoría, muy malo. En ese entonces también la ciudad, a más cercanía con el centro, mayor categoría y mayores valores de las casas y los terrenos. Los de afuera, pues hay unos terrenuchos allí. Esto les dan a ellos, ese terrenucho. Lo que pasa es que el terrenucho tenía 1 hectárea, 10,000 metros cuadrados. Eso es lo que tiene las Vizcaínas de hoy, 1 hectárea. Y se avientaron un edificio que pues llamó mucho la atención en su tiempo. La gente de la ciudad comentaba lo que están haciendo allí. Así como ahora comentamos obras magnas como, no sé, el segundo piso de cosas que comenta uno, ¿no? La gente de todos comentaba de esa obra que estaban haciendo allí en lo que es la calle de Vizcaína. Entonces, le metieron mucho. Los cofrades de Aranzos, ellos fueron los que fundaron el colegio y los que mantuvieron el colegio, ¿no? Otra vez, ese espíritu solidario que tenían ellos para acoger a la gente que estaba en necesidad, ¿no? Este colegio pues tenía un proyecto arquitectónico importante, incluía áreas de trabajo, de habitación, zonas administrativas y las siguen, ¿no? Zonas de recepción, de recreo y desde luego una importante zona devocional, siguiendo la mentalidad de la época, ¿no? Había y hay una capilla espléndida, adornada con varios colaterales. Los de los lados están dedicados a distintas figuras de la Virgen. La de Aranzas, desde luego, la Dolorosa, uno guadalupano y otro los vascuelos, pero sobre todo el altar central. Vayan, los invito, vamos un día. El altar central de la capilla de Vizcaínas contrataron al arquitecto y escultor sevillano don Jerónimo de Balbás, que estaba en el proceso de hacer la Catedral de México, para que vean la dimensión del arquitecto que contrataron ellos. Vayan también a ver el altar de los reyes de la catedral, está muy restaurado, vale la pena ir. Ese es el que diseñó Jerónimo de Balbás. Él diseñó también las rejas de la catedral que mandó a hacer en Macao, China, llegaron de Macao. Esas rejas, cuando van a la catedral, ahora recuerden eso. Bueno, todo es obra de Jerónimo de Balbás. Bueno, pues a este arquitecto le pidieron que hiciera el altar mayor de Vizcaínas. Ese es el barroco, se le va uno encima verdaderamente el barroco en todo su esplendor, ¿no? Está hecho con los famosos estípites, que también están aquí en el altar de los reyes de catedral. Bueno, la capilla tenía también su sacristía muy completa,
y por si fuera poco una antesacristía. Tenían también la casa de los capellanes, porque tenían contratados ellos no uno, sino dos capellanes para el servicio de las damas que había allí y de las niñas. Las niñas tenían un horario muy estricto. Vivían en distintas viviendas, es decir, no vivían en esos salonzotes grandotes como de internado inglés, sino vivían en las que se llamaban viviendas, que eran una especie de casitas o salones donde vivían no más allá de 9 niñitas, cuidadas por una nana, que le llamaban la primera vivienda. Y de esa manera entonces el esquema era muy familiar, muy bonito. Por ejemplo, las de la vivienda 10, el día de hoy martes, pues allí se cocinaban, ellas hacían todo, no había un comedor gigante tampoco, sino cada vivienda tenía su propia comida, su propio devenir, ¿no? La nana de allí, tal vez para hoy, habría pensado en darles a las niñas, no sé, garbanzos y alguna carne o algo, la de la siguiente vivienda otra cosa, como pequeñas familias que interactuaban solamente cuando bajaban a la capilla en su estrictísimo horario, los levantaban diario a las 6 de la mañana, medio se arreglaban y a la capilla inmediatamente. Hoy misa, desde luego, acababa la misa, se subían, acababan de arreglarse, empezaban ya con sus labores, las labores mujeriles, que era el bordado, que llegaron a ser en un grado verdaderamente de maestría, y las distintas cosas de las niñas, ¿no? Pero les enseñaron también a leer y escribir, cosa que no se acostumbraba en aquel entonces. La mujer era verdaderamente analfabeta. Allí no. Allí les enseñaron a leer, a escribir, a hacer cuentas, y por supuesto la doctrina en grado también de gran calidad, ¿no? Alrededor del edificio de Vizcaínas había 50 lo que les llamaban accesorias, que sigue llamándose accesorios, son como pequeños locales comerciales que pensaron en tenerlos porque la caridad es medio difícil, luego acaba y se abandona, pero con esas rentas que ellos tenían de las accesorias, que rentaban 8 pesos cada accesoria, pues ya como que fondeaban lo principal de la vida de las niñas. Bueno, dentro de este completísimo escenario, pues no podía faltar el tema de la muerte. Ya desde la primera redacción de las constituciones del colegio, se había previsto con todo detalle los procedimientos a seguir en caso de fallecimiento, que había muchísimos, la gente vivía muy poco, ¿no? Hay una constitución que se llama de los entierros, así se llama. Los cuerpos de las que morían las sacaban sus compañeras de la vivienda y ellas mismas las bajaban a la capilla y la dejaban allí. Allí colocaban el cuerpo en medio de la capilla antes de la sepultura. Tanto el entierro como las honras fúnebres estaban al cargo de los capellanes, porque tenían sus capellanes contratados especialmente para eso. Sin embargo, esta disposición desató una tremenda controversia que les voy a platicar por qué. Una vez que terminan su colegio, un grupo de los cofrades vascos pues se van a ver al señor arzobispo, que era en ese entonces don Manuel Rubio Salinas, y le dicen: señor arzobispo, venimos a invitarlo porque ya vamos a abrir el colegio. Venga usted, lo esperamos allí. Y dice: no, me encantó de la vida. Pero ¿cómo está? Porque quisiera saber detalles. Porque ustedes están en términos en el territorio del arzobispado de México. Así que ustedes caen dentro de mi autoridad. Y todo lo que hagan allí cae dentro de mi autoridad. Y ellos dicen: oigan, no, ahí sí para el tantito.
Este colegio lo hicimos con fondos únicamente y exclusivamente de nosotros. No tiene nadie por qué meterse ahí. Entonces, pues no se puede hacer. Y se cancela la inauguración. Y se cancela por el tema de los entierros. Porque ellos querían que sus capellanes enterraran a sus niñas y a las damas que allí vivían. Y el señor arzobispo decía, no, están en la jurisdicción del arzobispado y no tienen que ser los capellanes, sino los párrocos que les tocan. A ellos les tocaba la Santa Veracruz, estaban en el perímetro de la Santa Veracruz. Entonces, de acuerdo al derecho canónico, tenían que ser esos párrocos los que podían enterrar, y no un simple capellán. Entonces vino un pleitazo tremendo entre los vascos y el señor arzobispo, durísimo, tanto que se cancela alrededor de 8 años la apertura del colegio, al grado de que uno, Echeveste, dice, mira, prefiero prenderle el cerillo a esta obra que hicimos nosotros con este dinero, antes de que se vengan a meter. Muy neverstendiquintos también los vascos, pero así lo decía. Llegó el punto en el que las cosas se estaban poniendo peor y peor cada día. Entonces, dicen, pues qué tal que mejor acudimos a España, pues vamos a Madrid, a ver qué dicen allá. Mueven sus hilos en Madrid y Madrid dice, no, pues tienen razón ellos, les damos razón a ellos. Se van a Roma también, y en Roma el Santo Padre lo que hace es entregarle a un cardenal Rossi que estudiara el asunto. El cardenal Rossi estudia el asunto y finalmente llegan a una suerte de acuerdo. Dice, ok, vamos a hacer lo siguiente. Los que mueran dentro del colegio tienen derecho a que los entierren sus capellanes, del colegio para adentro. Pero aquellos que murieran fuera del colegio y que por alguna razón quisieran ser enterrados allí, eso sí tendrían que ser con los párrocos de la Santa Veracruz. Bueno, pues entonces de ahí quedarían contentos los dos. Entonces, los que morían fuera, los párrocos de la Santa Veracruz, organizaban una suerte de responso y se iban caminando lentamente de la Santa, una procesión funeraria organizada, y se iban caminando lentamente con cruz en alto y todo hasta llegar al colegio. Allí el párroco le entregaba al capellán de Vizcaínas el cuerpo y ya se encargaban de enterrarlo con esa independencia que ellos tenían. Es decir, de la calle para afuera mandaban los párrocos, del muro de Vizcaínas para adentro mandaban los capellanes. El colegio tenía su panteón, no se crean. Primero las enterraban en el panteón, es decir, en la capilla. Ahí se hacían los enterramientos en la capilla. Pero luego se cuarteó la capilla, tuvieron ciertas dificultades y los arquitectos dijeron, no, ya no más enterramientos aquí, vamos a poner un panteón. Entonces pusieron su panteón y se enterraron muchas gentes en el panteón de Vizcaínas. La sacaban, tenían una como sala velatoria, ahí los velaban, y de allí se llevaron los cuerpos al panteón que estaba ya en el lindero suroeste del colegio. Entonces, así pasó la vida en todo este siglo XVIII y principios del XIX. En el siglo XIX ya va a haber otra problemática, otra cosa, ¿no? Durante varios siglos se había acostumbrado que los muertos compartieran el mismo espacio con los mismos, con los vivos, una suerte de convivencia, valga la anacronía, ¿no? Es decir, la gente quería estar con sus muertos. Estoy hablando ya del siglo XIX completo, no solo Vizcaínas.
Pero poco a poco, con el crecimiento de la población, pues se fueron complicando las cosas, empezaron los problemas. La mayor parte de las iglesias de la capital tenían un piso de rueda, ya muy maltratado, muchas veces rueda rota, y empezó a haber esta dramática, espantosa cosa de que se filtraban olores, porque abajo de la rueda había restos óseos. Entonces se filtraban olores. Ustedes estaban allí en misa y empezaban a ver una cosa, bueno, contraria a los más elementales conceptos de la salubridad. Peor aún, el panteón de la catedral era grotesco. Allí la gente tenía que ir brincando, es histórico esto, huesos y calaveras que estaban materialmente a flor de tierra, sobre todo en época de aguas. Se hacía aquello una alazán, en donde había restos óseos y la gente le daba la vuelta y se metía a la catedral. Así eran los conceptos de entonces. Pero como ustedes comprenderán, pues era urgente alejar a los muertos de los vivos para preservar la salud. Entonces, a partir de entonces, estoy hablando del siglo XIX, muy acá, se prohíbe hacer entierros en los cementerios de la ciudad, prohibido. Sin embargo, pues, abandonar estas viejas prácticas depelatorias no iba a ser tan fácil. La gente estaba acostumbrada a vivir cerca de sus muertos, querían estar con sus muertos, querían acompañarlos, no querían que los mandaran lejos de las ciudades donde no sabían, donde iban a quedar solos sus muertos, es lo que se pensaba. No quiero que se lleven para allá mi papá, quiero acompañarlo aquí. Pero ya por mandato verdaderamente ineludible, se empezaron a cerrar los panteones citadinos, salvo raras excepciones, como les pensaban también que allá no iban a tener pues, las ventajas espirituales que tendrían estando cerca de una iglesia. Cerca de una iglesia pues tenían la ventaja de que diario había misa y ellos recibían eso. Pero estando, por ejemplo, en el panteón, no sé, el de la villa, que fue el de los primeros que se construyó después, pues ya no. De la villa en el Cerrito, ahí ya no. En el caso de Vizcaínas, ya a un cuarto del siglo de implantada esta secularización, todavía a escondidas se siguieron enterrando con sello, totalmente escondidas. Tenemos el dato de una de las directoras del colegio, que al morir dijo, por favor, a mí no me manden para allá. Me entierran aquí a escondidas. Y se siguieron haciendo esos entierros. Entonces, ya en el siglo XX, casi, 1908, ya muy cercano a nosotros, se demolió el panteón de Vizcaínas, de plano se demolió. Y en vez de eso se hizo, paradójicamente, una enfermería del colegio. O sea, desatendieron la muerte, que ya no les interesaba, y le dieron valor a la vida. En ese cambio de mentalidades que se llevó a cabo ya con la introducción de la modernidad. Y pues eso es lo que tengo que comentarles sobre la muerte en Vizcaínas. Y me gustaría mucho si tienen ustedes algún comentario o alguna corrección, que será muy bienvenida. Les invito a que la hagan. Muchas gracias. Híjole, es bien interesante todo esto de la cofradía. Sí, un poco nos habló Alicia, la vez pasada, ¿no? Las patentes, ¿verdad? Ella habló de las patentes, sí. Sí, que ella además pues es miembro de una cofradía todavía. Creo que pagan 10 pesos, ¿no? Ya ha dicho que pagaban 10 pesos y siguen siendo
seguro de vida, ¿no? Porque viene siendo un seguro de vida todo esto que estaban haciendo, ¿no? Es súper, súper interesante. Y de verdad, pues yo no sabía todo esto. Uno va al museo y lo ve y pues encanta. Pero estos chismes son encantadores. Son encantadores. Y podríamos hacer, si ustedes alguna vez les interesa, una visita del colegio, pero a la luz de la muerte. Ajá. Es decir, ver lo que hay ahí en la capilla que habla de la muerte, como el óleo del entierro de San Ignacio, el entierro de Francisco Javier, y luego ver que ustedes vean dónde estuvo la sala velatoria y dónde estuvo después el panteón, ¿no? Entonces, también Muchas gracias. En las excavaciones que realizaron cuando hubo la remodelación encontraron una serie de objetos mortuorios. ¿En dónde? Ahí en el colegio de las Vizcaínas, que íbamos a ir con las doctoras a Malvido y ya no pudimos ir algunos, ¿no? Hicieron una remodelación en el colegio de las Vizcaínas, no sé, para la sedimentación, y encontraron restos. Restos óseos. Sí, pero no sé por qué. ¿Quién hizo la investigación? O sea, no ¿Saben sé. dónde tienen una investigación? En la de Corpus Christi. No tanto en Vizcaínas, en Corpus Christi. ¿Ustedes se acuerdan frente de Biciclo Juárez? Allí, en Corpus Christi, ¿ustedes se acuerdan del virrey de Mancera? El marqués de Valero. Él se regresa a España cuando acabó su periodo de virrey, pero se había enamorado mucho de México y dijo que quería que al fallecer en España le extrajeran el corazón y se lo trajeran en México, a México. Sabíamos eso, pero pues era una suerte de leyenda, hasta que cuando hicieron las excavaciones en Corpus Christi, por eso me acuerdo, encontraron en el muro del presbiterio del altar, bueno, encontraron cantidad de restos allí, cantidad, pero en un muro del presbiterio encontraron una como caja de antimonio. La sacaron la caja de antimonio y encontraron adentro una como plastilina, se veía una como plastilina morada. En aquel entonces nos invitaron a nosotros a ver eso y fuimos muy contentas y muy asustadas porque la contaminación es rara. Pero bueno, la caja de antimonio se analizó, los de antropología física analizaron eso y dieron el dictamen de que se trataba de un resto humano, que podría ser el corazón. O sea, es el corazón del marqués del Valero el que estaba en esta caja de antimonio. Y pues ahí está. Parte de esto, de esta víscera, porque en antropología física dijeron que se trata de una víscera, pero si intercambiamos ese dictamen de antropología física con la historia que nosotros sabíamos, pues esa víscera es un corazón. Partes de antropología física, bueno, pues ellos eran los dueños de eso, pero parte la pidieron las monjas de Corpus Christi, que todavía subsisten, están en Tlalpan. Entonces ellas le pidieron a Lina, con todo respeto, pues que les diera un cachito de corazón, y se lo dieron, y lo tienen allá en su convento de Tlalpan, pues lo valoran mucho, ¿no? Pero vamos, la asociación de esto es por lo que encontraron ahí. Ahí se encontraron cantidades de restos óseos. En Vizcaínas no tanto. En primer lugar, no han hecho nunca arqueología en Vizcaínas. No está permitido, pues es un edificio que está trabajando. Los niños están corriendo ahí en las patios. Entonces no se ha hecho una investigación arqueológica allí. Por ejemplo, los historiadores nos gustaría mucho saber dónde quedó, cuando pusieron la primera piedra del edificio, enterraron una caja, como se acostumbraba entonces, una caja que tenía monedas, para ver las monedas de la época, y ciertos datos, para que en el futuro pues, se pudiera saber
pero nunca hemos sabido dónde está esa casa. Les digo esto porque no hacemos arqueología allí, no se hace, ¿no? Porque pues, es un edificio vivo. Entonces, bueno, hablando de eso, ¿alguna otra pregunta que quisiera? ¿Hay en el Museo del Templo Mayor en una casa? Sí. Estaba en la capilla de San. Sí, y ahora recientemente en Catedral acaban de encontrar una maravilla en la cúpula, en la linternilla de la cúpula. Alguien enterró allí, son esas como recuerdos del tiempo. Entonces hay grabados y monedas y una serie de cosas. Lo acaba de pasar, porque como está cuarteada la cúpula, están interviniéndola. Entonces, no es que estuvieran buscando, sino se encontraron esto, un hallazgo arqueológico fantástico. Entonces tomaron nota, el INA los retrató, los midió, los recogió, pero tomaron la decisión de volverlos a poner en su lugar. Entonces están otra vez ahí, curiosamente, en la mera linternilla de la cúpula central. Ahí están. Pues sí. ¿Se hizo algún osario con los restos que estaban en el antiguo panteón y después ya lo transformaron en el ¿De Vizcaínas? Ahí en fin que tuvieron puesta y es muy buena pregunta. Al exhumarlos, se puso un anuncio en los periódicos de México avisando que se estaban exhumando tales restos y que si había todavía parientes, pues hombre, estaban a su disposición. Casi nadie acudió. Entonces compraron un lote en el Panteón de Dolores y allí se llevaron los restos de aquellas personas que estaban enterradas en Vizcaína, están en el Panteón de Dolores. ¿Algún comentario más? No van a hacer ninguna reconstrucción de algunas partes que están afectándose en el colegio de las Vizcaínas. Hay unas partes que... No, hombre, no es pregunta que no vamos a hacer constantemente, de veras, constantemente se están haciendo apuntalamientos y todo. Mire, hay un despacho de estructuralistas contratado por el colegio, no que venga en esta fecha, sino constantemente están haciendo calas y viendo por una razón, donde hay niños. Tiene que ser un lugar segurísimo. Entonces constantemente. Que el árbol fulano de tal cosa, que el muro me gana, hay que no sé qué, constantemente debe estar. Y por supuesto con los temblores que son desastrosos. En los dos últimos la bóveda de la capilla se craqueló, entonces hubo que enterrarle a eso. Vamos, es muy buena su pregunta porque es una constante de la que se está muy, muy consciente el patronato del colegio. El colegio se mantiene, antes eran los cofrades, ahora se llama patronato, que viene siendo lo mismo, ¿no? Es una institución de calidad. Allí el 60% de cada salón de clases está becado, ¿no? Entonces, se sigue con ese mismo espíritu siglo XX, ¿no? Pero tiene que ver con la salud del edificio, por eso es que me atrevo a comentar eso. Gracias. Perdón. Sí. Yo me quedé con una duda. En el caso de los capellanes, ¿son personas civiles o son personas religiosas? Son sacerdotes comunes y corrientes, no son religiosos, no son de órdenes, no eran jesuitas o franciscanos o dominicos o agustinos, no. Sacerdotes seglares que les daban la chamba de servir allí de capellanes con un sueldo. Tenían una casa, la casa de los capellanes está allí magnífica, con su zaguán independiente, como se usaban las casas en la colonia. Es más, para la historia de la arquitectura civil en México es importante, porque casi todas se destruyeron, ya no hay, o se remodelaron y eso. Esta es una casa como las había en esa época, en el siglo XVIII,
entraban a la planta baja y eran las caballerizas, servicios distintos, y las familias vivían en la planta de arriba, en el primer piso. Allí es donde estaban las recámaras, el comedor, todo eso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy bueno, como le digo a usted, de arquitectura civil 18esca, ¿no? Esa casa de los capellanes, contestando a su pregunta, eran contratados, así como contrataban un director del colegio o no sé qué. Eran, se puede decir, pues guarda el término, empleados, para darle servicio a la gente que vivía allí, sus misas diarias, sus confesiones, sus ejercicios. Esa era la construcción de taza y plato, ¿no? ¿Cómo? De taza y plato. Las accesorias también para la arquitectura, la historia de la arquitectura, las de taza y plato. ¿Se acuerdan qué es? El plato era la planta baja. En la planta baja estaba el taller donde el papá trabajaba, por ejemplo. Si era encuadernador, si era herrero, lo que fuera. Rentaban 8 pesos. Y arriba vivía la familia. Arriba estaba la señora haciendo la comida, los niños. Desde luego se acostumbraba mucho a vivir en la calle. Los niños se pasaban el día entero en la calle. A mí todo me tocó eso. Patinábamos en la calle y hacíamos todo en la calle, como había cambiado. Bueno, los niños estaban en la calle. El papá estaba en el plato, haciendo lo que tenía que hacer, si era mecánico, si era lo que fuera. Y la mamá también haciendo la comida. Entonces era una vida bastante diferente, ¿no? Las de taza y plato, exactamente. 8 pesos de renta. Ahora la mayoría están cerradas porque, bueno, primero hubo problemas inquilinares. Entonces el patronato optó porque mejor ciérralas. En algún momento se trató de revivirlas con ese esquema de la taza y plato, que ahora viven muchos jóvenes lo que le llaman el loft, ¿no? Están muy de moda esas cosas. Pero allí es un poco inseguro. Ya pasó un día que han pasado cosas. Entonces dije, pues no es el momento. Pasó por muchas cosas, también fueron casas de citas en algún momento, las accesorias de los caminos. Es una larga historia. Siguen los chicos. A los bellos chismes. Pues bueno, si quieren que hagamos la visita, lo que necesitamos hacer es una lista de las personas que estén interesadas y ver con la doctora cuál es el momento ideal, qué día nos pueden atender, porque ellos también tienen sus reglas muy estrictas todavía. ¿Sí? Entonces, pero para tener una idea de quienes quieran ir y el que no pueda acercarse a una visita especial, pues vayan, de todas maneras hay visitas continuamente, ¿no? Los miércoles. Los miércoles. Los miércoles es día de visita. ¿Se Porque preguntó el domingo- como visita de museos el miércoles? Los miércoles. Sí, el noche de museos. ¿Tienen algún evento especial para el miércoles? Los miércoles es cuando abren las visitas al museo. Ahora, tienen un costo esas visitas, porque pues todo lo que se pueda, ese costo que ustedes van a pagar, se van a los niños. Desde luego, pues es una fundación, es una IAP. Entonces, yo no sé el costo cuánto será, pero bueno, pero los miércoles hay eso. Ahora ya, una visita especial para un grupo, pues hay que ver la agenda, cómo anda la agenda. ¿Tú no te acuerdas cuánto nos costó la vez que fuimos? Ayer. No, antes, allá que fue con nosotros. Los miércoles en cada fue. ¿No fuiste con nosotros? No fui. Bueno, tampoco. Bueno, pero pues nosotros lo podemos ver, ¿no? Lo debemos y ver lo del grupo y eso, pero nos ponemos de acuerdo. Nos explicará si es posible o no, si ella nos acompañará o alguien especial para la visita, porque ella también trabaja ahí. Pero bueno, pues entonces, si no hay más, pues un pequeño...
generosidad de esta estupenda ponencia. Nos queda más que agradecerte. Gracias. Y pues, esta es tu casa. Esperemos que nos ayuden también a hacer difusión para que vengan más personas, que como ven, si hay personas interesantes en nuestras pláticas. Ya saben que pasará el primer martes de mes, será subida la conferencia. A veces no se puede porque pues, la tecnología es terrible, a veces vino abajo el sistema, típico. el problema. Pero de todas maneras se sube. Si no la ven ese día, pueden verla cualquier otro día, ahí están todas las conferencias. Próxima conferencia, ya está el calendario casi lleno, me faltan 2 temas nada más, pero ya tenemos a toda la gente. Mario Pérez, que nos va a hablar sobre la muerte olímpica, y Josefina del Carmen, que ya saben que Chacón, que siempre está con nosotros, va a hablar del cementerio Melbourne. El de Rodrigo Cervantes, que será después, que dice que es la maldición de la momia, pero ustedes saben quién es Rodrigo, ¿verdad? Que no es un egiptólogo, no va a ser como las películas ni nada de eso, sino nos va a traer datos científicos bastante interesantes, ya lo conocen. Pero por lo pronto vamos a oír qué nos van a decir en la muerte olímpica la próxima reunión del cementerio. Muchas gracias a todos por haber estado. Gracias nuevamente. Otro aplauso.